Seguramente usted ha escuchado cuando hablamos de alguna medicina o de alguna enfermedad dentro de la medicina que decimos, es genético. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades genéticas que tiene que ver la genética humana? Y para esto está con nosotros el doctor Gilardo Zafra, que justamente es médico en genética humana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son las enfermedades genéticas, doctor? Miren, prácticamente todas. En los últimos tiempos se ha descubierto que la mayoría de las enfermedades del humano tienen genes involucrados, solo que hay variantes muy representativas de cada una de ellas y no siempre se expresan, aunque todos los humanos tenemos genes patológicos que en algún momento de nuestra vida puede expresarse en nosotros o en nuestros hijos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diabetes, me parece que es muy marcado. Si hay papá diabético o mamá diabética, muy probablemente o en un alto porcentaje, el hijo o los hijos pueden padecer diabetes. Y te dicen, es genético. ¿Hay algún porcentaje, hay alguna manera de saber si nuestros antepasados tienen alguna enfermedad? Hablando de diabetes, por ejemplo. Claro que sí, y es muy buen ejemplo, porque se reconoce que la diabetes, como muchas otras enfermedades, no son solamente una enfermedad, sino la resultante de varios procesos que involucran genes en algunos casos, y en otros casos no se ha descubierto que haya genes, pero en los que se ha descubierto se sabe que se transmiten de padres a hijos y es la forma dominante que le llamamos nosotros, y que esto actualmente puede identificarse a través de pruebas de laboratorio en las que encontramos los genes responsables y podemos saber quién tiene esos genes, de tal manera que hagamos una medicina predictiva y con ello podamos hacer una medicina preventiva. Es decir, casi todas las enfermedades genéticas interactúan con el medio ambiente, es decir, nuestro medio ambiente sí modifica la expresión de los genes, por lo tanto, justamente lo que decían, que el medio ambiente, la salud, la alimentación, el ejercicio, el yoga, etcétera, todos esos factores ayudan a mejorar las condiciones de vida y a disminuir las posibilidades de que se exprese una enfermedad genética. ¿Cómo saber o cuáles son los estudios para hacer un diagnóstico de qué me puedo enfermar? Actualmente la estrategia está dirigida justamente a quien tiene la enfermedad y con ello podemos trazar a la familia. Es decir, encontramos a alguien que tiene una probable o segura enfermedad genética y le hacemos pruebas de laboratorio en donde analizamos muchos genes simultáneamente y de esa manera reconocemos cuál es el punto donde está la falla y con eso podemos estudiar a la familia y ahí sí tener una conducta preventiva para los siguientes miembros de la familia. ¿Puede ser que la enfermedad que esté padeciendo una persona no sea genética? Por supuesto. Existen enfermedades que sabemos que son genéticas porque hay genes involucrados, pero no necesariamente lo heredó o lo pudo haber heredado. Un ejemplo es el cáncer. La mayoría de los tumores no son hereditarios, pero sí genéticos. Quiero decir que en el tejido ocurren las mutaciones o variantes genéticas que llevan al cáncer. En el caso del cáncer, cuando papá o mamá o algún familiar ya ha padecido esta enfermedad, ¿la recomendación sería hacer este estudio en el paciente enfermo o en los descendientes? En el paciente enfermo, y en caso que encontremos en este paciente la alteración genética, entonces le recomendamos a los hijos hacerse el estudio y eventualmente a los hermanos. Por eso existe la consulta clínica, para que podamos ahí hacer un árbol genealógico, una investigación de la situación familiar y elegir el mejor estudio o los mejores estudios para hacerle a esa familia. Estos estudios genéticos son nuevos, ¿no? Se ha abierto. Son muy nuevos, tienen muy poco años, tiempo, exactamente. Sí. Y en donde más investigación hay actualmente en la ciencia es justamente en la genética. Y esto ha permitido encontrar
muchas variantes que desconocíamos antes y saber que son genéticas, hereditarias, y con ello disminuir las posibilidades de que muchas enfermedades se expresen y se presenten en el humano. Esto es lo mejor que se ha podido lograr en los últimos años. ¿Esto ya se hace aquí en Querétaro? Ya se hace aquí en Querétaro, justamente. Sí, en Cancer Center TEC-100 estamos teniendo un laboratorio y un servicio de genética que podemos hacer la consulta y las pruebas genéticas. Para cualquier persona que padezca alguna enfermedad. Exactamente, sí. Ok. Sí. ¿Algún teléfono que nos pudiera dar? Vamos a dar el www.cancercentertec100.com. Ahí entran ubicar. Y ahí están todos los datos. Exactamente, sí. Pues qué bueno que ya existe esto, porque me parece que puede solucionar o prevenir más bien, ¿no? Muchas enfermedades, y el desarrollo de la enfermedad va a ser totalmente diferente si ya sabemos desde antes. Exacto. Que es una especie de detectarlo muy a tiempo. Es correcto, exactamente. Oportunamente para tomar medidas y evitar o disminuir las posibilidades de la enfermedad. De acuerdo. Doctor Zafra, sí, le agradecemos muchísimo esta plática, muy interesante, que ya lo tengamos todo, sobre todo aquí en Querétaro. Hasta la próxima, que tenga muy buen día.